Buenos días, profe. Buenos días, Abril, gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás, hija? Bien, todo bien. ¿Y usted? Pues bien, aquí un poquito como que agripada. ¿Cómo qué? Agripada. Ah, sí, igual así está mi esposo. ¿Verdad? Es que los cambios de clima, ya ves que de repente se deja venir el agua. Sí, veo el calor, el agua fresca. Se siente la humedad en el ambiente. Sí. ¿Quién más entró? Jesús Evadúa. Buenos días, profe. Hola, Jesús, buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, profe. Vamos a dar unos minutitos. Como está fresca la mañana, me preparé un rico chocolate. Así que envidien a su maestro que se está tomando un rico chocolate. Ahí está, Paulita. Bueno, vamos a hablar un poco de el examen, ¿no? Porque las calificaciones las tengo que enviar hasta la otra semana. Espero mandarlas esta semana para que vayan todas en un solo archivo. Así nos lo pidió la coordinación, porque como ella dice, pues, si vamos a mandar cada semana, le mandamos, no sé, 200, 400 correos, cuando podemos hacerlo en 100, para que vaya toda la información de todos los grupos que tenemos. Entonces, la instrucción es que hasta que tengamos todas las calificaciones, mandemos los cuadros, por eso no se han mandado. Pero sí quiero presentarles en pantalla cómo está evaluado. Aquí falta todavía, ¿lo pueden ver? Sí. Ok. Abril y Fabián me presentaron el mismito trabajo, con punto y coma. Pues no sé, sí, el mismo, o sea, yo no sé quién le copió a quién. Aquí a esta calificación, el examen vale 80 y 20 son sus participaciones en clase, obviamente, y las tareas que hayan mandado, ¿de acuerdo? Entonces no es
que les va a quedar. ¿Están? ¿Quién más? Alexis, creo que me mandó un trabajo que nada que ver. Le puse 5, vamos a ver cuánto sube con sus tareas. Y la mayoría tiene 7, porque a todos les faltaron sus conclusiones. De los que tienen 7, lo más seguro es que suban a 9, para efectos de que se evalúen sus calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere refutar, decir algo en contra de la teacher? No. Bueno, al rato que estén todos, al final vuelvo a compartir esta pantalla. Vámonos entonces a empezar con lo que va a ser nuestra clase el día de hoy. ¿Lo ven en pantalla? Sí. Sí. Bueno, hoy ya vamos a entrar de lleno a lo que es la metodología. Por favor, apaguen los micrófonos. La metodología de la auditoría administrativa, sus conceptos y sus etapas. Creo que Visa fue el que me mandó el trabajo y me mandó todo esto cuando ni siquiera lo hemos visto, ¿vale? Vamos a empezar con cuál sería el propósito de lo que viene siendo nuestra metodología. ¿Nos ayudas, Jesús, a leer? Sí, claro. Propósito. Dice, la metodología de auditoría administrativa tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, unifiquen criterios y delimiten la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. Es el instrumento de trabajo para guiar al auditor en sus funciones. O sea, vemos cómo es tan importante la metodología, ¿verdad? Porque de alguna manera es como el auditor va a realizar su trabajo, como dice, de manera programada y sistemática. O sea, no es porque se le ocurrió, hoy va a revisar ventas y mañana va a revisar almacén. No, hay un programa de trabajo que se establece de manera conjunta con la empresa que está siendo auditada. ¿Para qué? Para que al final, ¿verdad? Sea el que le permita llevar a cabo todas las funciones y lo guíe en las actividades que tiene que desarrollar. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Ninguno? ¿No? Vamos a pasar lista. Está Abril, Fabián, Jesús, José, Jonathan. ¿Quién más está? Nada más. Ok, continuamos. Vamos a hablar ahora de las diferentes etapas de la metodología, ¿verdad? Y nos dice que las diferentes etapas de la planeación, ¿cuáles son, Abril? Concepto, metodología de la auditoría administrativa, etapas, planeación, instrumentación, examen, informe y seguimiento. Ok. Esta es las diferentes etapas por las cuales el auditor va a llevar a cabo todo su trabajo, empezando con la planeación, que sigue la instrumentación, el examen, el informe y el seguimiento. Hoy vamos a desarrollar todo lo que es la etapa de planeación. ¿Con qué finalidad? De darle seguimiento de una manera ordenada, ¿verdad? A las diferentes etapas. Y empezaríamos con lo que es el objetivo de la planeación. A ver, Paola, ¿nos ayudas a leer cuál es el objetivo, por favor? El objetivo, determinar las acciones que se debe realizar para instrumentar la auditoría de forma secuencial, ordenada, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para alcanzar en tiempo y lugar los objetivos establecidos. Hasta ahí. Factores a revisar, etapa. No, hasta ahí, Paulita, gracias. Entonces, fíjense qué importante. De nada, mi reina, usted. Aquí, si nos damos cuenta, el objetivo de esta primera etapa
es la que va a dar los cimientos para el desarrollo de las siguientes etapas. ¿Con qué finalidad? De hacerlo de una manera secuencial y ordenada. ¿Qué es secuencial y ordenada? ¿Quién me quiere explicar a qué le llamamos secuencial y ordenada? A ver, Jorge, ayúdanos. Un procedimiento, un seguimiento Es un que debe de, ¿cómo se dice? Cada etapa a seguir. O sea que tenemos que seguir de acuerdo a lo que nosotros tenemos instrumentado en nuestra planeación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que instrumentar paso 1, paso 2, paso 3. Y no me puedo brincar al paso 5 si no he logrado subsanar los pasos que están primero. Esto es de la manera en que el auditor se debe de guiar, se debe de desarrollar dentro de la empresa para que su trabajo tenga éxito y sobre todo, fíjense qué importante alcanzarlo en tiempo y lograr los objetivos establecidos, porque también el auditor al hacer este trabajo tiene que establecer objetivos. ¿Entendimos? Vámonos con los factores a revisar. Nos dice que de los factores a revisar dentro de la empresa está lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. A ver, el que acaba de ingresar, ¿cómo se llama? Alexis, buenos días. Buenos días, profe. Para ti, ahorita estamos hablando de lo que son las etapas de la metodología de la auditoría administrativa. Y estamos tomando el primero, que es la planeación. Decíamos que para efectos de que el auditor pueda llevar de una manera secuencial y ordenada y cumplir en tiempo sus objetivos, debe de revisar algunos factores, como es la planeación, la organización, la dirección y el control. A tu juicio, ¿qué está diciendo cuando dice que tiene que revisar la planeación? ¿A qué se referirá? ¿Qué tiene que revisar? Uh-huh. Para saber si está bien establecido sus objetivos, no lo que quiere hacer. Exactamente, o sea, ¿cuáles son los objetivos, verdad? Porque si no, ¿qué vamos a revisar? ¿Cuáles son los planes que tiene la empresa? Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere seguir con organización? ¿Qué deberíamos revisar en organización? Jesús. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? A ver, Jesús. Falta Norberto. ¿En la organización? Ajá. ¿Qué consideras que forma parte de la organización de la empresa? El delegar adecuadamente los trabajos. O sea, es cómo está compuesto el organigrama y cuáles son sus funciones. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber qué hace cada quien, hasta dónde llega su responsabilidad, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué revisaríamos en dirección? Alexis. Mande. ¿Qué consideras tú que debes de revisar en la dirección? Dirección. No me acuerdo. ¿Alguien que le ayude? No me recuerdo. ¿Qué debemos de revisar en dirección? ¿Dirigir, profe? Dirigir, o sea, ¿cuáles son las responsabilidades, las facultades, verdad, de las personas y quiénes son las personas que tienen la obligación de dirigir y de tomar decisiones? Porque al final del día, ¿quiénes toman las decisiones? La dirección, ¿verdad? Y por último tenemos el control. ¿Qué tenemos en control? ¿Qué es, o cuando hablamos de control, de qué hablamos? Jorge. Control, se podría decir como llevar un control de calidad o
Dependiendo de su trabajo. O sea, el control nos habla de los instrumentos de control interno que está utilizando la empresa, así como también dentro de eso entran los objetivos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada o la antepasada sobre los objetivos de lo que es la administración, la auditoría administrativa? Y hablábamos que dentro de esos objetivos estaba el objetivo de la calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante medir hoy por hoy la calidad, porque sobre todo aquellas empresas que dan servicios, ¿verdad? Hay que evaluar al cliente una vez postventa. ¿Qué quiere decir? Que quiero saber la satisfacción de aquel cliente con la finalidad de ver si tengo que hacer algunos cambios en mi servicio que estoy prestando. Es parte del control. No solo la calidad, sino también los instrumentos de control interno establecidos para que las participantes, tanto internos como externos, se estén comunicando, se estén pasando información y puedan obtener de eso la información financiera que debe ser en tiempo, en forma eficiente, eficaz. ¿Correcto? Bueno, dentro de algunos elementos específicos que también tenemos que revisar están todo lo que hemos estado comentando. Los objetivos, las políticas, los procedimientos, los programas, sistemas, proyectos, coordinación, comunicación, recursos humanos, recursos financieros y contabilidad. Hay más, ¿sale? Yo escogí estos con la finalidad de darles un panorama de todo lo que tenemos que revisar dentro de la empresa. O sea, yo para poder evaluar necesito conocer, ¿verdad? Como decíamos al principio. En la planeación, ¿qué tengo que conocer? Sus objetivos. Si no, ¿qué voy a revisar? Porque no olvidemos que nuestra misión como auditores administrativos, ¿cuál va a ser? Ver qué están haciendo hoy y ver cómo podemos mejorar el mañana para poder hacer nosotros algún plan de acción con algunas estrategias que nos lleven a los objetivos deseados o todavía más allá, elevar esos objetivos. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí con los elementos específicos? ¿Nos queda claro también que esto tenemos que conocerlo y revisarlo? Sí. Entonces dice, la planeación además va a tener fuentes para efecto de poderlas estudiar. Lo que comentaba yo ahorita, fuentes internas y externas. A ver, Abril, ¿nos ayudas a leer, por favor? Fuentes de estudio. Sí. Fuentes de estudio. Instantáneas, internas y externas, a las que se recurre para aceptar la información que se registra en los papeles de trabajo del auditor. Ok. ¿Cuáles serían Leo los internos. A ver, Jesús, ¿nos ayudas? Cuando hablamos de internas, ¿quiénes nos pueden proporcionar información? Los órganos de gobierno, Ajá. órganos de control interno, socios, niveles de la organización, unidades estratégicas de negocio, sistemas de información. O sea, es todo lo que conforma la empresa, ¿verdad? Desde sus órganos de gobierno, o sea, los directivos, el consejo, los órganos de control interno, que son aquellos que mencionábamos, que se dan a la tarea de que se cumpla con todas las estrategias de control interno. Los socios también son una fuente también de estudio y de información en los diferentes niveles de la organización, las unidades estratégicas de negocio y muy importante, los sistemas de información, porque al final ellos nos van a proporcionar a nosotros información fehaciente. Y las externas, por favor, ¿nos ayudas a leer, Jonathan? Sí, A ver, Jonathan. externas, competidores actuales y potenciales, proveedores actuales y potenciales, clientes, usuarios actuales y potenciales, grupos de interés,
organismos nacionales e internacionales que dicten lineamientos o normas regulatorias y de calidad, organizaciones líderes en el mismo giro industrial o en otro. Cuando hablamos de organizaciones líderes, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Qué tipo de organizaciones podemos aquí recurrir como instancias externas? Las cámaras, ¿verdad? Acuérdese que siempre todas las empresas tienen una cámara, al recurren y se asocian con un fin común, ¿verdad? Siempre están logrando o están buscando lograr cómo apoyar al sector, ya sea industrial, comercial o de servicios. ¿Algunos de ustedes sabe qué cámaras tenemos en Tuxtla? ¿Mencionar algunas? ¿No? La Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, la Cámara de la Construcción, ¿verdad? También dice que podemos recurrir a organismos internacionales. ¿Qué pasa cuando nuestra empresa es una empresa de interés o de comercialización mundial? Pues ahí tendríamos que ver cómo, ¿verdad?, están los lineamientos o la cuestión regulatoria en materia de calidad o en alguna otra materia, simple y sencillamente para poder nosotros exportar nuestros productos. Entonces, ¿queda claro que nuestras fuentes pueden ser internas y externas? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, nos iríamos con lo que es la investigación preliminar. A ver, Jesús, ayúdanos a leer lo que es la investigación preliminar. Definida la dirección y los factores a auditar, la secuencia lógica para su desarrollo requiere de un reconocimiento o investigación preliminar para determinar la situación administrativa de la organización. Eso conlleva la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, información del campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad. Ok, y ahora, ¿qué entendemos con esto? A ver, Jonathan, ayúdanos, ¿qué entendiste con lo que acaba de leer Jesús? Fíjense lo importante que dice aquí. Esto conlleva la necesidad de revisar la literatura técnica y legal. ¿A qué se estará refiriendo, Jonathan? ¿Qué tipo de literatura tendríamos nosotros que leer, que verificar? ¿Nadie? ¿Podría ser los antecedentes de la empresa? Claro que sí. Los antecedentes. Estás hablando de literatura técnica y legal. ¿Cuál es la legal? Su constitución, sus modificaciones, ¿verdad? Cómo están actualmente los socios, cómo está conformado. Eso es muy importante, pero también habla de literatura técnica. ¿A qué se referirá con literatura técnica, Jesús? Sus procesos, ¿no? Sí. Sus procesos, claro. ¿Cómo están sus ¿Puede procesos? ser sus procedimientos y políticas? Así es. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros en esta investigación preliminar estamos haciendo ya un reconocimiento de que ya leímos, de que ya verificamos y que estamos ahora sí que listos para poder hacer un programa y una propuesta técnica que vamos a hablar más adelante. Esa va a ser una tarea que me van a desarrollar para la próxima semana. Lo voy a subir a la plataforma. ¿En qué consiste el programa de trabajo y en qué consiste la propuesta técnica? Seguimos con la planeación. Ah, mira, aquí viene. Dice, la preparación del proyecto de auditoría. Una vez que estamos listos, ¿verdad?, que ya revisamos toda lo que fue la literatura técnica y legal, pues nosotros estamos ahora sí que reconociendo, estamos listos para poder entrar en esta siguiente subetapa de la planeación, que es la preparación del proyecto de la auditoría. ¿En qué consistirá esto? A ver, Abril, ¿nos ayudas?
Mande, profe, me perdí. Perdón, ¿Dónde anda me mi sale. reina? ¿Qué es eso? No está en clase. Léame, por favor, el punto 1.5, que es preparación del proyecto de auditoría. Preparación del proyecto de auditoría. Recabada la información preliminar, se debe proceder a seleccionar la necesaria para instrumentar la auditoría, la cual incluye dos apartados: propuesta técnica y programa de trabajo. Esa va a ser la tarea. ¿En qué consiste una propuesta técnica y en qué consiste un programa de trabajo? Asimismo, dentro de esto, nosotros tenemos la asignación de responsabilidades, la capacitación y la actitud. ¿A qué se referirán estos 3 puntos? Porque acuérdense que aquí la preparación del proyecto son 2, propuesta técnica y programa de trabajo. Esto es lo que en este apartado nosotros debemos de concluir. Pero adicionalmente dentro de estos deberá estar la asignación de responsabilidades, cuando sea necesaria capacitación a quién, aquellas personas que van a participar en la auditoría y sobre todo la actitud. Esto lo tocamos en temas anteriores. ¿Alguien se acuerda? Fabián. ¿A qué se refiere cuando habla de asignación de responsabilidades? ¿Nadie? A ver, Jorge. Cuando le asignan un trabajo que debe de elaborar. O sea, acuérdense que tenemos al director de auditoría, tenemos luego al líder y luego a los auxiliares, ¿verdad? Esos auxiliares deben de tener asignada cierta responsabilidad. Ahora, si ellos no llegaran a conocer lo que nosotros ya sabemos de la empresa, tendremos que darles una capacitación. Pero hablábamos mucho de lo que es la actitud. ¿En qué consistirá esta actitud del auditor? ¿Qué tipo de actitud debe de llevar? Abierta, ¿verdad? Porque él, además de revisar, puede aplicar, decíamos la vez pasada, algunas técnicas, cuestionarios, entrevistas, la simple observación de cómo están las personas haciendo o desarrollando su trabajo. Porque al final del día, ¿cuál es nuestra obligación como auditores? Hacer cambios en los procesos para efecto de lograr mejoras a los procedimientos. ¿Dudas hasta aquí con la preparación del proyecto? ¿Niños? No. Muy bien. Ya estamos por... No, profe. Aquí tenemos que la etapa, se puede decir que nuestra etapa final, ¿verdad? Se llama diagnóstico preliminar. Quiere decir que con esta etapa, esta subetapa de la planeación, estamos concluyendo nuestra primera etapa. ¿Por qué? Porque vamos a lograr obtener un diagnóstico preliminar. ¿En qué consistirá este diagnóstico preliminar? A ver, ¿nos ayudas a leer, por favor, Jonathan? Sí, profe. Diagnóstico preliminar. En esta fase se debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanza, los factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación que va a orientar el curso de la acción de la auditoría. Para ello se deben considerar los siguientes elementos. ¿Ok? ¿Sigo? No, quiero analizar esta parte primero. A ver, Jesús, entonces, ¿en qué consistirá este diagnóstico preliminar? En ver las técnicas, ¿no? Hablábamos de si vamos a utilizar entrevistas, cuestionarios, inclusive cuando nosotros a veces hacemos este tipo de trabajos, es muy importante ver qué tipo de estrategias podemos obtener para, o no obtener, podemos realizar para obtener información. En muchas ocasiones lo que se hace es convocar al departamento y buscar una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque ellos son los que a veces conocen mejor sus debilidades y también conocen cuáles podrían ser las posibles alternativas.
Eso nos ayuda a nosotros a poder visualizar, por un lado, la problemática y por otro lado, las alternativas de solución. Entonces, aquí vemos muy claro que es en esta etapa donde ya debe de tener muy claro el auditor qué se va a hacer, cómo lo va a hacer y quién lo va a hacer. Y obviamente los tiempos que le va a llevar para poder desarrollar su trabajo. Y empezaríamos, para ello, dice, debe considerar los siguientes elementos. Y el primero, dice, génesis de la organización. ¿En qué consistirá esta génesis de la organización? A ver, por favor, ¿nos ayudas, Alexis Venegas? ¿Está Sí, Alexis? profe. Sí, profe. A ver, Profesor. génesis de la organización. ¿En qué consiste esto de génesis? Génesis. Ahí te lo digo. No, A ver, ¿nos lees, por no. favor? Génesis de la organización. Creación de la organización. Cambios en su forma jurídica. Conversión del objeto a estrategias. Y manejo de la delegación de facultades. Así es. Entonces, a través de ¿verdad? Esta evaluación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se creó la organización, sus cambios, tanto en su estructura jurídica como en la de sus asociados. Vamos a ver el objeto, ¿verdad? La conversión del objeto de estrategias y, muy importante, el manejo de la delegación de facultades. Acuérdense que es muy importante saber con qué facultad cuenta cada una de las personas responsables de las áreas a los cuales nosotros nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque en función de eso sabemos qué tipo de información manejan ellos. Nos vamos con la última, que sería la infraestructura. A ver, Paola, ¿nos lees lo que es la infraestructura? Paola, Sí, infraestructura, mande, por sí, lo favor. escuché, profe. ¿Me lees infraestructura, Infraestructura, Anita, por esquema de favor? operación. Sí, Sí, esquema de adelante. operaciones, procesos, funciones, modificaciones a la estructura organizacional, programación institucional, nivel de desarrollo tecnológico, Hasta ahí, forma de operación. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A ver, entonces, ¿qué entendemos ahí, por favor, Jesús? ¿A qué se estará refiriendo en la etapa de la infraestructura? Pues, pues pues vaya que todo lo que va a ir estructurado en la planeación, No olvidemos que estamos hablando del diagnóstico, ¿eh? ujú. Estamos hablando de que ya tenemos nosotros conocimiento. Entonces aquí se supone que ya tenemos conocimiento de la infraestructura, pero ¿qué significa la infraestructura? ¿Cómo va a estar conformado? O sea, ¿cuáles son sus procesos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Verdad? Si hay modificaciones a la estructura organizacional. ¿Cuál es la programación institucional? O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué tipo lo hacen? Y los niveles de desarrollo tecnológico. Aquí es muy importante los niveles de desarrollo tecnológico. Hablábamos que siempre que nosotros hagamos algunas propuestas, tenemos que validar que la empresa cuente con los recursos necesarios para hacer la implementación de lo que nosotros estamos proponiendo. Porque ¿qué sucede cuando nosotros proponemos algo que es inalcanzable para la empresa? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, Jesús? Jesús, ¿Perdón? decía, ¿qué va a suceder en los casos de que nosotros hagamos algunas propuestas y que estas propuestas no sean alcanzables? Pues se tendría que hacer otro tipo de infraestructura, ¿no? O sea, Reajustar la planeación. No, es que es exacto, ajustar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dar a la empresa alternativas que ellos Soluciones. puedan costear, que ellos puedan pagar, porque si no nosotros estamos dando alternativas que son inalcanzables para ellos, por lo tanto nuestro trabajo como auditores pues no ha sido el adecuado.
no estamos cumpliendo con la función para cual fuimos contratados. Y por último, tenemos lo que sería el desempeño registrado, que forman parte de la forma de operación, el desempeño y los logros alcanzados. ¿A qué se estará refiriendo esto? Abril nuevamente. A ver, Jorge. Jorge o Jonathan. ¿Ninguno de los dos? Cuando hablamos del diagnóstico preliminar, decía que teníamos que considerar 3 elementos: el génesis de la organización, la infraestructura y las formas de operación. Dentro de las formas de operación estamos hablando de 2 cosas específicas: el desempeño registrado y los logros alcanzados. ¿A qué nos estaremos refiriendo, Jonathan? ¿Ya no está Jonathan? Aquí lo tengo, Jonathan. A ver, Alexis, ¿Dónde, profe? ¿a qué se está refiriendo aquí? Acuérdate. Desempeño registrado, Ajá. ¿Qué entiendes por desempeño registrado? pues serían los resultados, ¿no? Lo que se obtiene mediante todo lo preliminar O sea, son hasta llegar a ese punto, ¿no? exacto, los desempeños registrados de las personas que nosotros vamos a interactuar con ellos y obviamente sus logros alcanzados. O sea, están cumpliendo con sus objetivos, están cumpliendo con el manejo de sus políticas, están siendo consistentes con sus procedimientos. ¿Por qué? Porque esto va a formar parte de nuestro diagnóstico preliminar, ¿verdad? Decíamos que en este diagnóstico nosotros ya tenemos que tener en cuenta qué técnicas vamos a emplear, porque ahí sabremos cómo vamos a orientar el curso de nuestra auditoría. Vamos a recapitular, nos quedan 5 minutos. Con esto sería el tema de hoy. Terminamos la primera etapa, que fue la planeación. Entonces nos vamos al principio. ¿Y quién me quiere decir qué fue el tema del día? Metodología administrativa, concepto y etapas. Metodología de la auditoría administrativa. Muy bien. Vimos lo que era el propósito, ¿verdad? Decíamos que el propósito de la auditoría es el instrumento de trabajo para guiar al auditor en sus funciones. También vimos que se manejan 5 etapas. ¿Cuáles son estas 5 etapas, Alexis? La planeación, Ajá. instrumentación, examen, informe y seguimiento. ¿Y qué vimos el día de hoy? Planeación. La planeación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ir desmenuzando cada una de ellas para efecto de ir conociendo de manera muy amplia lo que es cada etapa. Y entonces decíamos que para efecto de la planeación tenemos un objetivo y unos factores a revisar. Y estos factores a revisar nos hablaban de lo que es todo el sistema administrativo que se compone de la planeación, la organización, la dirección y el control. Asimismo, decíamos que tenemos que revisar los objetivos, políticas, procedimientos, programas, sistemas, proyectos, la coordinación, la comunicación, importantes recursos humanos y sobre todo recursos financieros y contabilidad. Podemos agregar más, ¿eh? No crean que esto es limitativo. Acuérdense, una de las cosas de la planeación administrativa es que es muy extensa. Y así hablábamos que tenemos nosotros para poder planear 2 fuentes de estudio, unas internas y otras externas. Las internas son todas aquellas que nos van a dar información dentro de la misma empresa y las externas son aquellas que están fuera de la organización o de la entidad a las cuales podemos recurrir por información. Así nos iríamos a lo que es la investigación preliminar y decíamos que esto nos conlleva a la necesidad de revisar la literatura técnica
ilegal. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora sí que podemos decir que estas son las tripas, ¿verdad? De la empresa, porque a través de la literatura va a estar todo escrito de cómo está conformada y cómo son sus procedimientos, sus manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, penúltimo, porque nos falta el diagnóstico preliminar, tendríamos lo que es la preparación del proyecto. Y la preparación del proyecto nos conlleva a dos programas, a dos elementos muy importantes dentro de la planeación, lo que es la propuesta técnica y el programa de trabajo. Para la próxima semana quiero que me detallen muy específicamente qué debe contener la propuesta técnica y qué debe contener el programa de trabajo. ¿De acuerdo? Hay una plataforma, ¿no? La voy a subir, claro que sí, pero ahí está ahorita dicho, lo escribo y lo subo a la plataforma. Así también decíamos que era importante que se conozca la asignación de las responsabilidades, en caso de que sea necesaria la capacitación, ¿verdad? El personal que va a participar y obviamente la actitud que se debe tener para poder realizar este trabajo de auditoría. Por último, teníamos lo que es el diagnóstico preliminar y decíamos que ya cuando llegamos a esta etapa es porque, como dicen por ahí, ¿verdad? En mi tierra, ya tenemos todos los pelos de la mula en la mano. ¿Qué quiere decir? Que ya conocemos el génesis de la organización, conocemos su infraestructura, conocemos, Abril, cierra tu micrófono, y conocemos las formas de operación. Con esto damos por concluido el día de hoy la clase. Les deseo un bonito fin de semana. Subiré por ahí la tarea. ¿Sale? Que tengan bonito día. Igualmente, Gracias, profe, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Se cuidan. Gracias, Bye. Gracias, igual. igual. Gracias. Bye. Adiós.